El misterio de los dos Cristos, develado por el venerable maestro príncipe Gurdjieff. Y Daniel habló, y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo hasta siglo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza, y Él es el que muda los tiempos y las oportunidades. Quita reyes, humanos gobernantes, y da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas, y la luz mora con él. Dan 2. 20-22. Prólogo. Los sabios humanos de ayer son los fanáticos e ignorantes de hoy. Restos humanos de 7,2 millones de años en Europa reescriben la historia del hombre. Los nuevos descubrimientos en Bulgaria y norte de Grecia obligan a reescribir la historia. El descubrimiento de posibles restos humanos datados con más de 7 millones de años en Europa está obligando a reescribir la historia. La arraigada hipótesis de que la cuna de nuestros ancestros más remotos provienen de África, donde se han encontrado restos similares a los humanos, fechados entre 6 y 7 millones de años, se derrumbó al identificarse el hombre Graecopithecus, apodado el Greco. Los restos clasificados como Graecopithecus Freibergi encontrados en Grecia, similares a humanos y no simios, en la llanura cerca de Atenas, Pyrgos Basilicis, y los restos del Graecopithecus Hispanopithecus, encontrados en Bulgaria, en Acmaca, fueron fechados como los primeros seres humanos hasta ahora conocidos, con 7,175 y 7,24 millones de años respectivamente, de acuerdo al estudio publicado el 22 de mayo de 2017 en la revista PLOS. La investigación proporciona evidencia intrigante de lo que podrían ser los homininos conocidos más antiguos, destacan los autores. Al respecto, la Academia de Ciencias de Bulgaria se apresuró a destacar en misma fecha la afirmación de que la línea evolutiva que conduce a los seres humanos se originó en los Balcanes antes de 7,2 millones de años. Esta es también la opinión del equipo internacional que realizó el estudio, y que incluye científicos de Alemania, Bulgaria, Grecia, Canadá, Francia y Australia, dirigidos por el profesor Madeleine Biomedel de la Universidad de Tübingen, y el profesor Nikolai Spasov del Museo Nacional de Historia Natural de Bulgaria. Los Graecopithecus Hispanopithecus, en Bulgaria, mucho más al norte de Grecia, se están transformando en los homininos significativamente más antiguos, señala la investigación. El descubrimiento de posibles restos humanos datados con más de 7 millones de años en Europa está obligando a reescribir la historia. La arraigada hipótesis de que la cuna de nuestros ancestros más remotos provienen de África, donde se han encontrado restos similares a los humanos, fechados entre 6 y 7 millones de años, se derrumbó al identificarse el hombre Graecopithecus, apodado el Greco. Los restos clasificados como Graecopithecus Freibergi encontrados en Grecia, similares a humanos y no simios, en la llanura cerca de Atenas, Pyrgos Basilicis, y los restos del Graecopithecus Hispanopithecus, encontrados en Bulgaria, en Acmaca, fueron fechados como los primeros seres humanos hasta ahora conocidos, con 7,175 y 7,24 millones de años respectivamente, de acuerdo al estudio publicado el 22 de mayo de 2017 en la revista PLOS. La investigación proporciona evidencia intrigante de lo que podrían ser los homininos conocidos más antiguos, destacan los autores. Al respecto, la Academia de Ciencias de Bulgaria se apresuró a destacar en misma fecha la afirmación de que la línea evolutiva que conduce a los seres humanos se originó en los Balcanes antes de 7,2 millones de años. Esta es también la opinión del equipo internacional que realizó el estudio, y que incluye científicos de Alemania, Bulgaria, Grecia, Canadá, Francia y Australia, dirigidos por el profesor Madeleine Biomedel de la Universidad de Tübingen, y el profesor Nikolai Spasov del Museo Nacional de Historia Natural de Bulgaria. Los Graecopithecus Hispanopithecus, en Bulgaria, mucho más al norte de Grecia, se están transformando en los homininos significativamente más antiguos, señala la investigación. Sin embargo, entre ambos tienen rasgos que apuntan a una posible afinidad mutua, ya que a nivel dental comparten una notable reducción de raíz canina. En estudios anteriores, añade el documento, se propone una relación del prehistórico hombre europeo con los africanos, en cambio otros han encontrado similitudes entre el hombre de Bulgaria, con el Australopithecines. Es posible similitudes entre los Graecopithecus y Ardipithecus y algunos Australopithecines, dice el documento, sin embargo se hace notar que los Graecopithecus tienen más reducida la morfología de las raíces dentales. Por otro lado, en lo que se refiere a sus raíces dentales más grandes, los dientes grandes y el esmalte más grueso, este aspecto contribuye a que sean similares a los Australopithecinos. Esta característica permite al ser humano la masticación de objetos duros.
No son simios los humanos. El nuevo estudio no identifica ningún eslabón perdido que pueda demostrar que el ser humano se origina del simio, como afirman algunas hipótesis. Los científicos definieron con el término hominoides a los simios. Y a los homínidos como a los grandes simios y seres humanos. Además describe a los homínidos como los seres humanos y sus antepasados no simios. El registro fósil estudiado clasifica a los Graecopithecus con potencial afinidad hominínica, es decir, descarta una afinidad con simios. Mientras que los grandes simios tienen típicamente 2 o 3 raíces separadas y divergentes, las raíces de Graecopithecus convergen y se funden parcialmente, una característica propia de los seres humanos modernos, de los primeros seres humanos y de varios prehumanos, Ardipithecus y Australopithecus, explicó la investigadora Madeleine Herme, según la Universidad de Tübingen. Este premolar fechado con 7,24 millones de años encontrado en Bulgaria obligó a reescribir la historia, y descartar un único origen humano en África, que es posterior. Pertenece a un hombre Graecopithecus descubierto en Akmaka. Wolfgang Herber, University of Tübingen. Introducción. Yom Kippur es la conmemoración judía del día de la expiación, perdón y del arrepentimiento de corazón o de un arrepentimiento sincero. Son 10 días de arrepentimiento. Es uno de los Yamim Noraim, en hebreo, días terrible. Ellos comprenden Rosh Hashanah, Año Nuevo Judío, 10 días del arrepentimiento, y su culminación, con el Yom Kippur. En el calendario hebreo, Yom Kippur comienza en el anochecer del 9º día del mes de Tishrei y continúa hasta el anochecer del siguiente día. Yom Kippur es el día judío del arrepentimiento, considerado el día más santo y más solemne del año. Su tema central es la expiación y la reconciliación. La comida, la bebida, el baño o cualquier tipo de limpieza corporal como el lavado de dientes, la utilización de cuero, el untamiento de cremas o bálsamos en el cuerpo y las relaciones conyugales están prohibidos. El ayuno empieza en el ocaso y termina al anochecer del día siguiente. Los servicios de oración de Yom Kippur comienzan con la oración conocida como Kol Nidre, que debe ser recitada antes de la puesta del sol. El Kol Nidre, en arameo todos los votos, es una abrogación pública de votos religiosos hechos por judíos durante el año precedente. Esto solo concierne a los votos incumplidos hechos entre la persona y Dios, y no anula votos hechos a otras personas. Un talit, manto de oración cuadrangular, se pone para las oraciones de la tarde, el único servicio de la tarde del año en el cual se hace esto. El culto de Neila es un culto especial que se celebra solo durante el día de Yom Kippur, y marca el cierre de las fiestas. Yom Kippur culmina con el sonar del shofar, que marca la conclusión del ayuno. Siempre se observa como un día festivo, tanto dentro como fuera de los límites de la tierra de Israel. Los judíos sefardíes, los judíos de origen español, portugués y norteafricano, se refieren a Yom Kippur como el ayuno blanco y ello se debe a la tradición de vestirse de blanco durante los Yamim Noraim. El día de la expiación. Levítico 16. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová, y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: Di al sumo sacerdote, que no en todo tiempo entré en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará el sumo sacerdote en el santuario, con un becerro para expiación, y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 corderos para expiación, y holocausto. Y hará traer el sumo sacerdote el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes el sumo sacerdote sobre los 2 corderos. Una suerte por Jehová. Y hará traer el sumo sacerdote, el cordero sobre el cual cayere la suerte por Jehová, lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de reconciliación, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo al desierto. Y el becerro que era para expiación del sumo sacerdote, y será para la reconciliación por sí y por su casa, y por el pueblo degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental.
Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y la sangre la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga, y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el cordero vivo y pondrá el sumo sacerdote sus 2 manos sobre la cabeza del cordero vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del cordero, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel cordero llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. Y dejará ir el cordero por el desierto. Después vendrá el sumo sacerdote al tabernáculo de reunión, y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá, y hará su holocausto, y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el cordero a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará la expiación por el santuario santo, y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Explicación. Un Cristo es inmolado es el Cordero Pascual, el Cordero que es sacrificado cuya sangre purifica el pecado, y otro Cristo Cordero es dejado en el desierto. El desierto es este mundo profano que da para la reconciliación de la humanidad con Dios Padre. Los huesos del Cordero de Pascua no deben ser rotos. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella ni le quebraréis ningún hueso. Éxodo 12:46. Es necesario que el Cordero de Pascua sea sacrificado, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. 12:6. La muerte debe ser causada a cualquiera de los pecadores culpables o inocentes sobre un sustituto. La sangre de la víctima fue tomada y rociada sobre el marco de las puertas y dintel de la casa donde habitaban los israelitas. Sin el derramamiento de sangre no había salvación esa noche. Los corderos fueron asesinados entre las 3 y 5 p.m. de la tarde, antes de la Pascua que se inició cuando el primer rayo de luz de las estrellas se veía en el cielo. El jefe de la familia representó y actuó en nombre de cada miembro de la familia. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. La sangre del Cordero de la Pascua tenía que ser aplicado de manera correcta. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Éxodo 12:7. La sangre del nuevo pacto. Y 21. Y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. 22. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. 23. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Y dicen los escritos bíblicos: sin sangre no hay remisión de pecados, pues haré que mueran por millones los culpables, como está escrito. El día de la venganza y la redención de Dios. Isaías 63. ¿Quién es este que viene de Edom, desde Bosra, vestido de rojo? ¿Quién es este de espléndido ropaje, que avanza con fuerza arrolladora? Soy yo, el que habla con justicia, el que tiene poder para salvar.
¿Por qué están rojos tus vestidos, como los del que pisa las uvas en el lagar? He pisado el lagar yo solo. Ninguno de los pueblos estuvo conmigo. Los he pisoteado en mi enojo. Los he aplastado en mi ira. Su sangre salpicó mis vestidos, y me manché toda la ropa. Ya tengo planeado el día de la venganza. El año de mi redención ha llegado. Miré, pero no hubo quien me ayudara, me asombró que nadie me diera apoyo. Mi propio brazo me dio la victoria. Mi propia ira me sostuvo. En mi enojo pisoteé a los pueblos, y los embriagué con la copa de mi ira. Hice correr su sangre sobre la tierra. Los dos Mesías. Numerosos textos que hablan en Qumrán del Mesías subrayan la presencia. Junto al Mesías de la compasión está el Mesías guerrero cuya finalidad es liberar al pueblo judío, los iniciados de la logía blanca de todas las naciones, razas y pueblos, del poder extranjero, la OTAN y sus gobiernos, las monarquías árabes y el sionismo fascista, con la ayuda divina. Existe aparte de Jesucristo cuya función es sacerdotal y de enseñanza de la ley de Moisés. Otra figura mesiánica, que se denomina también Mesías de la justicia, pero que es distinta. La justicia, la lucha para destruir el sistema actual político, económico, social, judicial, es decir, crear un reino de Dios gobernado por la teocracia iniciática divina. Hay, pues, en los manuscritos qumránicos dos Mesías. Ciertamente los templarios, los cátaros, los esenios, los sabios cabalistas jamás desconocieron ni ignoraron la existencia de dos Mesías, uno de compasión y otro de justicia. Esa fue la razón por la cual los esencios fueron tratados de herejes por los judíos. En su gran mayoría gentes ignorantes que leían en forma literal. Claro, los que sabían leer, el resto se contentaba con tener que comer cada día y oír de veces en cuando alguna prédica en la sinagoga. Los templarios, cátaros, albigenses, los valentinianos, los saetianos, naasenosopitas, peratas, justinianos y demás grupos gnósticos fueron excomulgados y perseguidos por la secta católica porque conocían el misterio de los dos Cristos y sabían que Jesús fue casado y tuvo vida marital, practicó la magia sexual. El testamento de los 12 patriarcas. Ahora, hijos míos, obedeced a Leví y a Judá. No os levantéis contra estas dos tribus, porque de ellas surgirá la salvación de Dios. Porque el Señor suscitará de Leví un sumo sacerdote, Jesucristo la compasión, y de Judá un rey, príncipe Gurjiev, Cristo, Dios y hombre. Este salvará a todas las naciones y al pueblo de Israel. 3 Por ello os prescribo todas estas cosas, para que vosotros las transmitáis a vuestros hijos a fin de que las guarden por siempre. En el rollo de la guerra del Mar Muerto se menciona un Cristo de justicia, un Mesías guerrero que comanda las fuerzas del bien y destruirá el mal hasta sus simientes con estruendo y pavor entre las filas de los enemigos. En la Tanakh, Biblia, como lo que se conoce como el Antiguo Pacto, encontramos dos profecías diferentes concernientes al Mesías. Por un lado habla de un Mesías rey, conquistador y redentor, la justicia divina, y por otro lado habla de un Mesías sufriente, humilde y salvador, la compasión divina. En el judaísmo al Mesías rey se le conoce como Masiaj ben David, Mesías hijo de David, y al Mesías sufriente como Masiaj ben Yosef, Mesías hijo de José. De hecho, los rabinos pensaban que habían dos Mesías, estos dos estarían envueltos en la liberación del pueblo judío del exilio que daría paso al tan esperado tiempo mesiánico. Ellos piensan que Masiaj ben Yosef sería de la tribu de Efraín, por lo que se le conoce también como Masiaj ben Efraín. Este Mesías de compasión vendría primero a preparar al mundo para el reino de Dios, lucharía contra los enemigos de Israel y moriría de muerte de cruz. Después de su muerte habría un período de gran calamidad y tribulación para Israel, pero luego aparecería Masiaj ben David que vengaría su muerte y luego inauguraría el reino mesiánico. Israel, Judá, Sión son palabras simbólicas que aluden a los iniciados de la logía blanca y no a ningún morador de ninguna nación humana. Y varón de dolores, experimentado en quebranto, y Isaías 53, 3. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla palabras de Dios, pues Dios no le dio el espíritu con medida. Juan 3, 34. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. Génesis 3, 15. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Génesis 49, 10. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob, y un cetro se levantará de Israel que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Sed. Números 24, 17. He aquí, vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo.
y él reinará como rey, actuará sabiamente, y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel morará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado: el Señor, justicia nuestra. Jeremías 23, 5. Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio, pues he aquí, yo voy a traer a mi siervo, el renuevo. Zacarías 3, 18. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Y yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Ezequiel 34, 23 y 24. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Miqueas 5, 2. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Isaías 7, 14. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías 9, 6. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino. Zacarías 9, 9. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel 7, 13 y 14. El lobo morará con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas cubre el mar. Isaías 11, 6, 9. Juan el Bautista sabía que Yeshua era el Cordero de Dios. JN 1, 29, sabía que moriría por Israel y por todo el mundo, pero en un momento dado le hace la siguiente pregunta a Yeshua: ¿eres tú el que ha de venir, o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús, les dijo: id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Mateo 11, 3, 5. Juan el Bautista sabía que Yeshua era el Cordero de Dios. JN 1, 29, sabía que moriría por Israel y por todo el mundo, pero en un momento dado le hace la siguiente pregunta a Yeshua: ¿eres tú el que ha de venir, o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús, les dijo: id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Mateo 11, 3, 5. Yeshua cumplió su misión como Mesías, hijo de José, el Mesías sufriente. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado, y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo, por nuestra paz, cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Isaías 53, 3, 7. Yeshua cumplirá su misión como Mesías, hijo de David, el Mesías victorioso. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 24, 30 y 31. Y vi el cielo abierto, y he aquí, un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra.
Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, 11, 16. Masiaj ben Yosef, el siervo sufriente que tenía que morir. Para empezar se le conoce como Masiaj ben Yosef o Masiaj ben Efraín. El Mesías hijo de José fue asesinado como está escrito. Y mirarán a mí, a quien traspasaron y llorarán como se llora por su hijo único. Zacarías 12, 10. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades, y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos como golpeado por Dios y humillado. Isaías 53, 4. Y mirarán a mí, a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías 12, 10. En referencia a Jesucristo. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Yesayau, Isaías 53, 5. Salmos 83. Plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Israel. Cántico. Oh Dios, no guardes silencio. No calles, oh Dios, ni te estés quieto. 2. Porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. 3. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. 4. Han dicho: venid, y destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. 5. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. 6. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos. 7. Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. 8. También el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Selah. 9. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Jabín en el arroyo de Cisón. 10. Que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. 11. Pone a sus capitanes como a Oreb y a Zeeb, como a Zeba y a Zalmuna a todos sus príncipes. 12. Que han dicho: heredemos para nosotros las moradas de Dios. 13. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento. 14. Como fuego que quema el monte, como llama que abrasa el bosque. 15. Persíguelos así con tu tempestad, y atérralos con tu torbellino. 16. Llena sus rostros de vergüenza, y busquen tu nombre, oh Jehová. 17. Sean afrentados y turbados para siempre. Sean deshonrados, y perezcan. 18. Y conozcan que tu nombre es Jehová. Tú sol, oh Altísimo, sobre toda la tierra. Estableceré tu descendencia para siempre, y edificaré tu trono por todas las generaciones. Selah. Salmos 89, 4, 29. Estableceré tu descendencia para siempre, y edificaré tu trono por todas las generaciones. Selah. 2 Samuel 7, 16. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Isaías 59, 21. En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos. Mi espíritu que está sobre ti, y mis palabras que he puesto en tu boca, no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Salmo 72, 5, 17. Te temerán mientras duren el sol y la luna, por todas las generaciones. Y Isaías 9, 7. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Lucas 1, 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Jueces 5, 31. Así perezcan todos tus enemigos, oh Señor. Mas sean los que te aman como la salida del sol en su fuerza. Salmos 148, 6. Los estableció eternamente y para siempre, les dio ley que no pasará. Oseas 9, 17. Mi Dios los desechará porque no le han escuchado, y andarán errantes entre las naciones. Salmos 89, 51. Tus enemigos, oh Señor, han injuriado, con el cual han injuriado los pasos de tu ungido. Salmos 84, 9. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y contempla el rostro de tu ungido. Versos paralelos. La Biblia de las Américas. Pero alégrense todos los que en ti se refugian. Para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre.
La nueva Biblia de los hispanos. Pero alégrense todos los que en ti se refugian. Para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre. Reina Valera Gómez. Pero alégrense todos los que en ti confían. Para siempre den voces de júbilo, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Reina Valera 1909. Y alegrarse han todos los que en ti confían. Para siempre darán voces de júbilo, porque tú los defiendes. Y en ti se regocijarán los que aman tu nombre. Biblia Jubileo 2000. Y se alegrarán todos los que esperan en ti. Para siempre jubilarán, y los cubrirás. Y se alegrarán en ti los que aman tu nombre. Sagradas Escrituras 1569. Y se alegrarán todos los que esperan en ti. Para siempre jubilarán, y los cubrirás. Y se alegrarán en ti los que aman tu nombre. Salmos 35, 27. Canten de júbilo y regocíjense los que favorecen mi vindicación. Y digan continuamente: engrandecido sea el Señor, que se deleita en la paz de su siervo. Salmos 40, 16. Regocíjense y alégrense en ti todos los que te buscan. Que digan continuamente: engrandecido sea el Señor. Los que aman tu salvación. Salmos 58, 10. El justo se alegrará cuando vea la venganza, se lavará los pies en la sangre de los impíos. Salmo 68, 3. Pero alégrense los justos, regocíjense delante de Dios. Sí, que rebosen de alegría. En estos y diversos pasajes bíblicos está profetizado: mi reino, mi obra y el juicio ejecutaré sobre la tierra. Por lo tanto nadie puede decir no se le advirtió, pues la Biblia está traducida en todo idioma. Nadie podrá decir mi labor, obra y figura no está claramente anunciada como el gemelo redentor. Jesús es la compasión, Gurdjieff la justicia. Los versículos hablan del reino y juicio sobre la tierra, hablan de mi labor. Salmos 45. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. 3. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. 4. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. 5. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. 7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. 8. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. 9. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. 10. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo, y la casa de tu padre. 11. Y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu señor. 12. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes. Implorarán tu favor los ricos del pueblo. 13. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. 14. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. 15. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey. 16. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. 17. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. El reino de un rey justo. Salmo 72. Oh Dios, da tus juicios al rey, y tu justicia al hijo del rey. 2. Él juzgará a tu pueblo con justicia, y a tus afligidos con juicio. 3. Los montes llevarán paz al pueblo, y los collados justicia. 4. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso, y aplastará al opresor. 5. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. 6. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. 7. Florecerá en sus días justicia, y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. 8. Dominará de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. 9. Ante él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. 10. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. 11. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. 12. Porque él librará al menesteroso que clamaré, y al afligido que no tuviere quien le socorra. 13. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. 14. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos.
15 vivirá, y se le dará del oro de Sabá, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. 16 será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. 17 será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. 18 Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. 19 Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Salmo Destrucción. Enemigos pasen ellos como el caracol que se desligue. Como el que nace muerto, no vean el sol. 9 Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. 10 Se alegrará el justo cuando viere la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. 11 Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Salmos 54, 5 Él devolverá el mal a mis enemigos. Destrúyelos por tu fidelidad. Salmos 6, 10 Versos paralelos. La Biblia de las Américas. Todos mis enemigos serán avergonzados y se turbarán en gran manera. Se volverán, y de repente serán avergonzados. La Nueva Biblia de los Hispanos. Todos mis enemigos serán avergonzados y se turbarán en gran manera. Se volverán, y de repente serán avergonzados. Reina Valera Gómez. Sean avergonzados y muy aterrados todos mis enemigos. Que se vuelvan y súbitamente sean avergonzados. Reina Valera 1909. Se avergonzarán, y turbaránse mucho todos mis enemigos. Volveránse y serán avergonzados subitáneamente. Biblia Jubileo 2000. Se avergonzarán, y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Sagradas Escrituras 1569. Se avergonzarán, y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Salmos 5, 10 Tenlos por culpables, oh Dios. Que caigan por sus mismas intrigas. Échalos fuera por la multitud de sus transgresiones, porque se rebelan contra ti. Salmos 7, 6 Levántate, oh Señor, en tu ira. Álzate contra la furia de mis adversarios, y despiértate en favor mío. Tú has establecido juicio. Salmos 25, 3 Ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Salmos 35, 26 Sean avergonzados y humillados aún a los que se alegran de mi mal. Cúbranse de vergüenza y deshonra los que se engrandecen contra mí. Salmos 71, 13 Sean avergonzados y consumidos los enemigos de mi alma. Sean cubiertos de afrenta y de ignominia los que procuran mi mal. Salmos 83, 16, 17 Cubre sus rostros de ignominia, para que busquen tu nombre, oh Señor. Y Salmos 86, 17 Muéstrame una señal de bondad, para que la vean los que me aborrecen y se avergüencen, porque tú, oh Señor, me has ayudado y consolado. Salmos 109, 28, 29 Maldigan ellos, pero tú bendice. Cuando se levanten, serán avergonzados, mas tu siervo se alegrará. Y Salmos 112, 10 Lo verá el impío y se irritará. Rechinará los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Salmos 132, 18 A sus enemigos cubriré de vergüenza, mas sobre él resplandecerá su corona. Isaías 26, 11 Oh Señor, alzada está tu mano, mas ellos no la ven. Que vean tu celo por el pueblo y se avergüencen. Ciertamente el fuego devorará a tus enemigos. Jeremías 20, 11 Pero el Señor está conmigo como campeón temible. Por tanto, mis perseguidores tropezarán y no prevalecerán. Quedarán muy avergonzados, pues no han triunfado, tendrán afrenta perpetua que nunca será olvidada. 1 Tesalonicenses 5, 3 Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Salmo 18 Perseguí a mis enemigos, y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. 38 Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies. 39 Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. 40 Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. 41 Clamaron, y no hubo quien salvase. Aún a Jehová, pero no los oyó. 42 Y los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. 43 Me has librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. 44 Al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí.
45 Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. 46 Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. 47 El Dios que venga mis agravios, y somete pueblos debajo de mí. 48 El que me libra de mis enemigos, y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. 49 Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. 50 Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia, para siempre. Salmo 2 Luego hablará a ellos en su furor, y los turbará con su ira. 6 Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. 7 Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. 8 Pídeme, y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. 9 Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. 10 Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. 11 Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. 12 Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Como se puede apreciar, el dulce, tierno y compasivo Jesús no está descrito aquí. Se menciona rigor de juicio, un Mesías, un rey va a enjuagar sus pies con la sangre de los adversarios, un redentor que va a ejercer autoridad de hierro. Veía en las visiones de mi cabeza en mi cama, y he aquí que un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: la sentencia es por decreto los vigilantes, y por dicho de los santos la demanda. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Dan 4. 13, 17 Toda alma se someta a las potestades superiores. Porque no hay potestad sino de Dios. Y las que son, de Dios son ordenadas. Así que, el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios resiste, y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí. Porque los magistrados no son para temor al que bien hace, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Porque es ministro de Dios para tu bien. Mas si hicieres lo malo, teme, porque no en vano lleva el cuchillo. Porque es ministro de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo. Por lo cual es necesario que le estéis sujetos, no solamente por la ira, mas aún por la conciencia. Porque por esto pagáis también los tributos. Porque son ministros de Dios que sirven a esto mismo. Rod 13. 1, 6. Juan 12, 47 minutos, 48 segundos. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo. Porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y Juan 6, 40. Porque esta es la voluntad de mi Padre. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, Cristo Gurdjieff, tendrá vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. Isaías 45. Jesús no cumplió las profecías mesiánicas porque Jesucristo solo cumplió la mitad su parte encomendada y el Cristo Gurdjieff cumplirá la otra porción de las profecías. ¿Qué es lo que el Mesías tiene que lograr? La Biblia dice que debe construir el tercer templo, Ezequiel 37, 26, 28. Reunir a todos los judíos de regreso en la tierra de Israel, Isaías 43, 5, 6. Traer una era de paz mundial, acabar con el odio, la opresión, el sufrimiento y la enfermedad. Como está escrito: una nación no levantará espada contra otra nación. Y tampoco los hombres estudiarán más cómo hacer guerra, ver Isaías 2, 4. Esparcir un conocimiento universal sobre el Dios de Israel, uniendo a toda la raza humana como una. Como está escrito: Dios será rey sobre todo el mundo. Ese día, Dios será uno y su nombre será uno. Zacarías 14, 9. El hecho histórico es que Jesús no cumplió con ninguna de estas profecías mesiánicas. Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. JN 18, 36. En este versículo vemos una notable contradicción en que los apologistas cristianos católicos, evangélicos y ortodoxos no han reparado. Si se observa el Salmo 2, se dice: el Cristo es un guerrero, no un maso cordero, y es el rey de este mundo, vino a reinar y juzgar.
O se acepta que existen dos Cristos o tendrán que reconocer los apologistas que Dios y Jesús se han equivocado al hablar. Lo cual es imposible porque son la santidad y sabiduría, quienes se equivocan son los seres humanos como siempre ignorantes que no ven la verdad hasta que la muerte los toca para no volver jamás. Jesucristo Salvador anuncia a Gurdjieff Cristo el Redentor la justicia divina. Y 25 Estas cosas os he dicho estando con vosotros. 26 Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. Explicación Nuestro Gurú de Jesucristo Gemelo Salvador y de Gurdjieff Cristo Gemelo Redentor es el Espíritu Santo, pero Cristo Gurdjieff encarna las funciones más cercanas al Espíritu Santo como transformador y destructor del mal a cualquier precio. Jesús Cristo Gemelo Salvador anuncia a Gurdjieff Cristo Gemelo Redentor del misterio en síntesis. Pistis Sofía a partir capítulo 96 parte segunda. Ahora por lo tanto, el misterio del inefable sabe por qué todos estos de quienes os he hablado abiertamente han surgido y a través del cual todos estos han surgido. Este es el misterio que está contenido en todos ellos y es la salida de todos ellos y es el ascenso de todos ellos y es la exaltación de todos ellos. Y el misterio del inefable es el misterio que está contenido en todos estos de quienes os he hablado y de quienes os hablaré en la expansión del universo y este es el misterio que está contenido en todos ellos y este es el único misterio del inefable y la gnosis de todos estos de quienes os he hablado y de quienes os hablaré y de quienes aún no os he hablado. De estos os hablaré en la expansión del universo y de su completa gnosis una con otra, porque han surgido. Esta es la única palabra del inefable. Y os hablaré de la expansión de todos los misterios y el tipo de cada uno de ellos y el modo de ser de su consumación en todas sus cienas. Y os diré el misterio del uno y único, el inefable, y todos sus tipos, todas sus formas y su economía completa, porque han aparecido de la última orilla del inefable. Porque es misterio es la exaltación de todos ellos. De la una y única palabra del inefable. Y ese misterio del inefable es también además una y única palabra, que existe en el verbo del inefable, y este es la economía de la solución de todas las palabras que os he hablado. Y aquel que reciba la una y única palabra de ese misterio del que ahora os diré todos sus tipos y todas sus formas y el modo de realizar su misterio, porque sois perfectos y perfectos completamente realizaréis toda la gnosis de ese misterio con toda su economía, ya que a vosotros se os ha confiado todos los misterios. Escuchad con atención ahora, que puedo revelaros ese misterio, que es de la ascensión del alma del que reciba el uno y único misterio. Por consiguiente, el que reciba la una y única palabra de ese misterio de que os he hablado, si proviene del cuerpo de materia de los arcontes y si los receptores retribuyentes vienen a liberarlos del cuerpo de materia de los arcontes, es decir los receptores que liberan del cuerpo a todas las almas que parten, luego que los receptores retribuyen liberan al alma que ha recibido este uno y único misterio del inefable, del que recién os hablé, inmediatamente entonces, si está liberado del cuerpo de materia, se convierte en una gran corriente de luz en medio de esos receptores y estos se verán terriblemente atemorizados por la luz de esa alma y serán hechos impotentes y caerán desistiendo en conjunto por temor a la gran luz que han visto. Y el alma que recibe el misterio del inefable se remontará a la altura siendo una gran corriente de luz, y los receptores no podrán comprenderla y no sabrán cómo está formado el camino sobre el que irá. Porque se convertirá en una gran corriente de luz y se remontará a la altura, y ninguna fuerza será capaz de detenerla ni de acercarse a ella. Sin embargo pasará a través de todas las regiones de los arcontes y de todas las emanaciones de la luz y no dará respuestas en ninguna región, ni disculpas ni señales. Ni serán capaces de acercarse a esa alma ninguna fuerza de los arcontes ni ninguna fuerza de las emanaciones de la luz. Pero todas las regiones de los arcontes y todas las regiones de las emanaciones de la luz, cada una le cantará alabanzas en sus regiones por temor a la luz de la corriente que la envuelve, hasta que haya pasado por todas ellas y se dirija a la región de la herencia del misterio que ha recibido, es decir al misterio del uno y único el inefable, y se convierta en uno con sus miembros. Amén os digo, estará en todas las regiones a la hora que un hombre dispare una flecha. Del rango de tal alma. Ahora por tanto, amén os digo, el que reciba ese misterio del inefable y lo realice en todos sus tipos y formas es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los ángeles y destacará aún más que todos ellos. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los arcángeles y destacará aún más que todos ellos. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los tiranos y se erguirá a sí mismo sobre todos ellos. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los amos y se erguirá a sí mismo sobre todos ellos.
Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los dioses y se erguirá a sí mismo sobre todos ellos. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los veedores de luz y se erguirá a sí mismo sobre todos ellos. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los santos y se erguirá a sí mismo sobre todos ellos. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los poderes triples y se erguirá a sí mismo sobre todos ellos. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los huérfanos de padre y se erguirá a sí mismo sobre todos ellos. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los invisibles y se erguirá a sí mismo sobre todos ellos. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que el gran invisible huérfano de padre y se erguirá a sí mismo sobre él. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los de en medio y se erguirá a sí mismo sobre todos ellos. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que las emanaciones del tesoro de la luz y se erguirá a sí mismo sobre todas ellas. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que la mezcla y se erguirá a sí mismo completamente sobre ella. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que toda la región del tesoro y se erguirá a sí mismo por completo sobre él. Él es un hombre en el mundo, pero gobernará conmigo en mi reino. Él es un hombre en el mundo, pero es rey en la luz. Él es un hombre en el mundo, pero no es de este mundo. Y a menos digo, ese hombre soy yo y yo soy ese hombre. Tales almas son una sola con el primer misterio. Y en la disolución del mundo, es decir, cuando el universo sea levantado y cuando el número de almas perfectas sean concebidas todas juntas, y cuando yo sea rey en medio del último auxiliar, siendo rey sobre todas las emanaciones de la luz y rey sobre los 7 amens y los 5 árboles y los 3 amens y los 9 guardianes, y siendo rey sobre el hijo del hijo, es decir, el salvador gemelo, y siendo rey sobre los 12 salvadores y sobre todo el número de las almas perfectas que recibirán los misterios de la luz, entonces todos los hombres que hayan recibido los misterios en el inefable, serán reyes compañeros conmigo y se sentarán a mi derecha y a mi izquierda en mi reino y a menos digo, esos hombres son yo y yo soy ellos. Por este motivo os he dicho en otro tiempo, os sentaréis en vuestros tronos a mi derecha y a mi izquierda de mi trono y gobernaréis conmigo. Por este motivo, no he titubeado ni me he avergonzado de llamaros mis hermanos y compañeros, porque seréis reyes compañeros conmigo en mi reino. Esto, por ende, os lo digo sabiendo que yo os daré el misterio del inefable, es decir, ese misterio soy yo y yo soy es misterio de la dignidad de los tronos en el reino. Ahora por lo tanto no solamente vosotros reinaréis conmigo en mi reino siendo reyes compañeros, sino todos aquellos que reciban el misterio del inefable. Y yo soy ellos y ellos son yo. Pero mi trono sobresaldrá sobre ellos. Pues padeceréis aflicciones en el mundo más que todos los hombres. Hasta que proclaméis públicamente todas las enseñanzas que os he dado, vuestros tronos se unirán al mío en mi reino. Por este motivo os he dicho en otro tiempo, donde yo esté, allí estarán también mis 12 ministros. Pero María Magdalena y Juan el Virginal sobresaldrán sobre todos mis discípulos y sobre todos los que reciban los misterios en el inefable. Y estarán a mi derecha y a mi izquierda. Y yo soy ellos y ellos son yo. Y ellos serán como vosotros en todas las cosas excepto que vuestros tronos sobresaldrán sobre los de ellos, y mi trono sobresaldrá sobre los de vosotros. De la gnosis de la palabra del inefable. Y todo hombre que encuentre la palabra del inefable, amén os digo, los hombres que conozcan esa palabra conocerán la gnosis de todas estas enseñanzas que os he dado, las de abajo y las de arriba, las de lo largo y las de lo ancho. En una palabra, ellos conocerán la gnosis de todas estas enseñanzas que os he dado y que aún no os he hablado pero que os hablaré región por región y orden por orden en la expansión del universo. Y amén os digo, ellos conocerán en qué forma el mundo está establecido, y ellos conocerán en qué forma todos aquellos de la altura están establecidos, y ellos conocerán de qué tierra del universo ha surgido.